Bueno, en este caso vamos a explicar vamos a intentar dar las definiciones acerca de cada conector y a presentar lo que son las variables de enunciado. Bueno, hemos dicho en otros vídeos anteriores que el lenguaje está compuesto únicamente por variables de enunciado, P, Q, R, S, T, que son variables donde cabe cualquier tipo de enunciado. En P caben infinitos enunciados, en Q igual, de tal manera que es por eso por lo que les llamamos variables. Y el lenguaje tiene otra parte que son conectores, que son aquellas partículas que conectan esas variables de enunciado. Cuando un enunciado es simple y no tiene nada más que un sujeto y un predicado, pues no tiene ningún conector. Pero cuando empleamos conectores es para unir dos o más variables de enunciado, dos o más oraciones simples que son las que conforman los enunciados complejos. Vamos a ir definiendo uno a uno. El primer conector que siempre suele explicarse es la conjunción, que se representa, como estamos viendo, con una V invertida hacia abajo. Si tuviéramos que hacer la tabla de verdad, tendríamos que decir que cuando los dos variables de una conjunción son ciertas, es en ese momento cuando decimos que eso es cierto. Es decir, el valor de verdad de la conjunción está en que es verdad solamente cuando sus dos premisas, sus dos variables, son ciertas, cuando P es verdadera y cuando Q es verdadera. En ese caso es verdadera. En los demás casos, en todos es falsa, porque al tratarse de una conjunción quiere decir que el mismo valor de verdad tiene que haber en ambas, y al menos una tiene que ser cierta. Por lo tanto, para que sea cierto una conjunción tienen que ser ciertas las dos. Las demás serían falsas. Falso, falso y falso. Por ejemplo, podríamos decir de una conjunción que tuviéramos que formalizar con P y con Q. Podríamos escoger una frase como Juan canta y María baila. Tenemos dos enunciados, Juan canta, P, María baila, Q. La conjunción sería la I. En el caso de que Juan cante sea cierto y que María baile sea cierto, el enunciado es verdadero. Pero si uno de los dos es cierto y el otro no, o los dos son falsos, siempre será falso. La disyunción se representa por una V y se lee P o Q. ¿Cuándo es cierta la disyunción? La disyunción es cierta cuando una de las dos partes, una de las dos variables, sea cierta. Da igual cuál. O P o Q tiene que ser cierta o las dos son ciertas. En el caso de que sean falsas las dos, sería falsa. Pero con que haya una sola verdadera, diríamos que es verdadera. Por lo tanto, si P es verdadero y Q verdadero, es verdadero. Si P es verdadero pero Q falso, sería verdadero, porque tenemos una verdad al menos. Si P es falso pero V verdadero, digamos que también es verdadero. Y si las dos son falsas, sería falso. ¿Vale? Pasa un poco justo al contrario de lo que quizás puede pasar en la conjunción. Solamente con que haya una cierta es suficiente para que sea cierta. Por ejemplo, un par de variables que representen la disyunción, que representará la o cualquier partícula que signifique O. Por ejemplo, tenemos Juan canta o María baila. La partícula O representa la disyunción. En el caso anterior, la partícula I representaría la conjunción. He olvidado decir que la I es una conjunción o cualquier palabra del lenguaje natural que signifique I. En algunos casos, por ejemplo, la I puede también ser disfrazada, entre comillas, podríamos decir, por palabras como pero, además. Si yo dijera en este caso, Juan canta pero María baila, y no sé localizar si ese pero es una I o es otro conector, lo mejor que puedo hacer es ese pero y sustituyéndolo por cada uno de los conectores para ver cuál es el que le cuadra. El que cuadrará será el que no altere el significado. Si digo Juan canta pero María baila, si sustituyo el pero por la I y digo Juan canta y María baila, sigue habiendo un mismo significado, por lo tanto ese pero está claro que es una I. Lo mismo pasará con todos los conectores. Cuando en alguno de ellos no encontremos el conector directo, que es el que la define más materialmente, se trata de ir sustituyéndolo
por ellos para ver cuál es el que no altera el significado. Ya haremos ejemplos de esto. El implicador. En el implicador solo hay que decir que todas las combinaciones son posibles, excepto cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. El antecedente es el que está a la izquierda del implicador y el consecuente es el que está a la derecha. Solamente sería falso en el caso segundo. El antecedente es verdadero y el consecuente falso. En ese caso sería falso, pero verdadero en todos los demás. Esa sería la definición del implicador. ¿Cómo se lee el implicador? El implicador sería: si estudias, entonces aprobarás. Si A, entonces B. Si A, entonces B sería un modelo de variable con enunciado de implicador. Ya hemos visto tres: la conjunción, la disyunción, el implicador. Vamos con el coimplicador. El coimplicador supone ser un implicador doble. Podríamos decir que en doble dirección. La causa, que es A, implica B, pero también al contrario. La causa B puede convertirse en la causa del efecto A. O sea que es bidireccional, puede ir en ambos sentidos. Una oración típica del coimplicador, es la que se pone habitualmente, son tautologías. Una tautología es una igualdad. Lo mismo da decir que A es igual a B que B es igual a A. Sería una coimplicación. En el momento que decimos, por ejemplo, dos rectas son paralelas, sí y solo sí guardan siempre la misma distancia y nunca se cortan. Si yo invierto la oración y digo dos rectas que guardan la misma